Hay una enfermedad que mata a más personas que todos los cánceres juntos. Afecta a millones de personas. El problema es que puedes empezar a sufrirla cuando eres adolescente, que tienes 17 a 20 años, poco a poco va progresando en tu cuerpo, no notas ningún síntoma, te sientes bien, hasta que un día sufres un infarto en el corazón o en el cerebro y en segundos tu vida cambia para siempre. ¿De qué enfermedad estoy hablando? De la aterosclerosis, que es una enfermedad que empieza poco a poco, va obstruyendo tus arterias hasta que un día sufres un problema de salud grave. Y cuidado que esto no solo afecta a los hombres, también a las mujeres. De hecho, las mujeres tienen 5 a 6 veces más posibilidades de morir por una enfermedad por aterosclerosis que por cáncer de mama. Por eso en este vídeo te voy a explicar qué es la aterosclerosis, cuáles son las causas y mecanismos por los que se produce, cuáles son los síntomas que se pueden producir cuando está avanzada y qué podemos hacer para detectarla y para prevenir y evitar que esto aparezca o que progrese si ya lo tenemos. ¿Qué es la aterosclerosis? Consiste en la acumulación de grasa, sobre todo colesterol, en la pared interna de las arterias. Esto se produce sobre todo en arterias de mediano y gran calibre y también en la aorta, que sería la arteria más grande del cuerpo. Esto se distribuye en forma de parches por estas arterias y van creciendo hasta que estrechan alguno de estos vasos sanguíneos o de estas arterias, y esto hará más difícil que llegue la sangre a su lugar y llegará entonces menos nutrientes y oxígeno, y esto es lo que dará problemas. Estas placas o parches que se van formando se llaman placas de ateroma, tienen un núcleo que es más blando, es amarillento y está formado sobre todo por colesterol y unas células que después comentaré, y está rodeado por una capa fibrosa. Con el paso del tiempo se puede llegar a calcificar y esto se detecta por TACs y por pruebas. También puede pasar que con el paso del tiempo se rompa o se ulcere esta placa de ateroma y al entrar en contacto su contenido con la sangre se forme rápidamente un coágulo que obstruya bruscamente, impidiendo también la llegada de sangre a la zona del cuerpo correspondiente y dando un problema grave, un infarto, una angina de pecho, en la parte del cuerpo en la que esté afectando. ¿Qué diferencia hay con la arteriosclerosis? La arteriosclerosis es un concepto más amplio, significa endurecimiento, engrosamiento de las arterias, que éstas se hacen más rígidas y puede haber dificultades para que vaya fluyendo la sangre, como hemos dicho anteriormente. Y un tipo de arteriosclerosis es la aterosclerosis que hemos comentado antes. De hecho, es el tipo más frecuente. Lo que pasa es que hay otras posibles causas que no incluyen el acúmulo de grasa en la pared interna de las arterias, como pasa en la aterosclerosis. ¿Cuáles son los síntomas de la aterosclerosis? El problema es que no da síntomas durante muchísimo tiempo. Es silenciosa. Puede empezar alrededor de los 20 años, incluso antes, y no da síntomas hasta muchos años después, cuando la situación ya es grave. Los síntomas dependerán de la arteria que esté obstruyendo. Si es en las arterias coronarias, es decir, las que llevan la sangre al corazón, si se obstruye parcialmente dará anginas de pecho y si se obstruye totalmente dará un infarto agudo de miocardio. Si es en el cerebro, dará un infarto cerebral, un AVC, un ictus, pero también puede dar un accidente isquémico transitorio, es decir, que los síntomas neurológicos duren menos de 24 horas, pero también puede dar problemas de demencia vascular y de pérdida de memoria debido a falta de llegada de oxígeno a determinadas zonas del cerebro. También puede afectar al riñón y en este caso puede dar hipertensión arterial y llegar a dar una insuficiencia renal. También puede afectar a las extremidades inferiores, una arteriopatía periférica, y esto dará lugar a dolor en las pantorrillas y en las piernas al caminar, lo que llaman claudicación intermitente. Claudican las piernas de forma intermitente relacionado con el caminar, es decir, cuando haces trabajar las piernas. También puede haber una obstrucción por aterosclerosis en arterias que llevan la sangre al intestino, y en este caso tendremos anginas intestinales o incluso un infarto intestinal. Esto puede dar dolor abdominal cuando comes,
puede dar síntomas de dolor abdominal diverso, también incluso síntomas de mala absorción, con pérdida de peso. Y después puede afectar a otras zonas, como por ejemplo los ojos. También podría haber una obstrucción en la arteria de la retina y esto dará una pérdida de visión o incluso una neuropatía, que se afecta el nervio porque no llega sangre suficiente. El problema, como digo, es que todos estos síntomas aparecen cuando ya han pasado muchos años, cuando ya está la aterosclerosis muy evolucionada. ¿Cuáles son las causas de la aterosclerosis? Esta es una pregunta muy importante porque si conocemos las causas, sobre todo las que se pueden modificar, podremos actuar en estas y prevenir que aparezca esta aterosclerosis. Y también si ya hemos tenido algún problema como un infarto, una angina de pecho, un accidente vascular cerebral, podemos actuar para modificar estas causas y evitar que la aterosclerosis progrese o que se repitan los eventos cardiovasculares. Entonces, aquí en realidad hay múltiples causas que interaccionan todas entre ellas, pero la base es la disfunción endotelial. Eso quiere decir que hay un daño en el endotelio. ¿Y qué es el endotelio? El endotelio es la capa interna de la pared de la arteria, la que está en contacto con la sangre. Y tiene una función de protección, entre otras funciones. ¿Qué problema hay? Que hablamos de disfunción endotelial porque esta capa interna, este endotelio, se daña y entonces a partir de este momento pueden penetrar grasas dentro de la pared de esta arteria. ¿Qué grasas entran? Pues entran sobre todo LDL colesterol, que es el que llaman malo, también entran triglicéridos. La cuestión es que al entrar este LDL colesterol se oxida y entonces se vuelve más aterogénico de lo que es habitualmente y esto hace que aparezcan y vayan hacia la zona en la que está este LDL oxidado células inflamatorias, sobre todo un tipo de glóbulos blancos que se llaman monocitos. Estos lo que hacen es transformarse en unas células más grandes que se llaman macrófagos que engullen este LDL oxidado. ¿Qué ocurre? Que estos macrófagos, al ir engullendo este LDL, se transforman en células espumosas y forman lo que llaman estrías grasas dentro de esta pared interna del vaso sanguíneo o de la arteria, y esto sería la lesión más temprana que hay de aterosclerosis. Y luego se va formando la placa porque van células musculares de la parte media de la pared de la arteria hacia la íntima, es decir, a esta pared que es más interna, que está en contacto con la sangre, va proliferando y va creciendo esta placa que ya hemos dicho que se va distribuyendo en forma de parches y va creciendo de tamaño hasta que da problemas de falta de llegada de sangre a los tejidos correspondientes. Conforme pasa el tiempo, esta placa se va calcificando, que es lo que se puede detectar por algunas pruebas, y llega un momento en que se puede romper, fisurar, reventar, y al entrar en contacto este contenido con la sangre se forma rápidamente un coágulo y se produce una obstrucción brusca, que es lo que da lugar a un infarto. A veces también se puede desprender y dar lugar a una embolia cuando es una obstrucción más lejana. Es decir, que la base está en esta disfunción endotelial, en este daño en el endotelio. Pero ¿por qué se produce este daño en el endotelio? Se produce por tres mecanismos fundamentales. Primero, la inflamación crónica, segundo, el estrés oxidativo y en tercer lugar, el aumento del LDL colesterol, que es lo que llaman el colesterol malo, que en realidad es una lipoproteína, es colesterol junto a un vehículo que lo transporta. Y después tenemos los factores de riesgo, que estos serían las condiciones clínicas, enfermedades, trastornos o características que tenemos nosotros que a través de estos mecanismos que he comentado contribuyen a este daño en el endotelio y a que se formen las placas de ateroma, y que lo concretaré después. La inflamación crónica la podemos imaginar como si fuera una irritación permanente de la cara interna de estas arterias, de este endotelio, y al final se acaba dañando y se va acumulando esta placa. El estrés oxidativo lo podemos imaginar como si fuera un bombardeo constante de partículas dañinas, los radicales libres, que al final acaban dañando también esta pared endotelial, este endotelio interno de las arterias, y se acumula la placa. Y el exceso de LDL colesterol sería como un exceso de vehículos de transporte de colesterol, porque son en realidad esto, son pequeños pero muy numerosos,
de forma que de vez en cuando se derrama su contenido en los laterales o los arcenes de la carretera. Esto atrae equipos de limpieza, que serían las células inflamatorias, que intentan limpiar esto, pero como el exceso de vehículos es demasiado, no dan abasto y al final dejan una zona de obras permanente que hace difícil la circulación por esta carretera. O sea que estas serían las tres causas que interaccionan entre ellas y hay factores que contribuyan a que se produzcan, ya que haya este daño en el endotelio y vaya creciendo la placa. La siguiente pregunta es ¿qué influye en qué? ¿Qué factores actúan a un nivel o qué factores actúan en otro nivel? Por ejemplo, que dañen directamente el endotelio, es decir, esta capa interna, tenemos la hipertensión arterial, porque es un daño mecánico por el aumento de presión que acaba haciendo daño en la pared. Tenemos la hiperglucemia, concretamente la diabetes, es decir, tener el azúcar elevado en la sangre, que esto altera las proteínas y acaba dañando también esta pared interna de las arterias. El tabaquismo, porque las toxinas que tiene dañan directamente las células de esta pared interna, de estas células endoteliales. El LDL colesterol elevado, sobre todo las partículas de LDL que son pequeñas y densas, penetran más fácilmente en este endotelio, en esta capa interna, y la dañan. ¿Qué factores actúan más en la inflamación crónica? Tenemos la obesidad, porque produce sustancias inflamatorias en el tejido adiposo o graso, enfermedades autoinmunes, porque hay una inflamación crónica en todo el cuerpo, también las infecciones crónicas, porque hay una activación persistente del sistema inmune y esto contribuye a una inflamación constante. Y también la contaminación ambiental, porque contribuye a que haya una inflamación pulmonar que al final acabará afectando a todo el cuerpo. ¿Qué factores actúan a través del estrés oxidativo? Es decir, del bombardeo de estas partículas dañinas que son los radicales libres. Tenemos el tabaquismo, que los introduce directamente los radicales libres y reduce el efecto de los antioxidantes, las dietas pobres en antioxidantes porque tienes menos capacidad de neutralizar estos radicales libres, también la radiación ionizante, las radiaciones, y también la hiperglucemia, es decir, la diabetes o las elevaciones del azúcar en la sangre, porque se producen más radicales libres. ¿Qué factores actúan alterando el perfil lipídico? Es decir, aumentando el colesterol LDL en la sangre. Las dietas altas en grasas saturadas y tipo trans, porque aumentan el LDL y disminuyen el HDL colesterol. El sedentarismo, es decir, la falta de actividad física, disminuye el HDL colesterol y aumenta los triglicéridos. Y también la predisposición genética, es decir, que hay personas que tienen más tendencia a tener lipoproteínas, es decir, estas sustancias y vehículos que transportan el colesterol los tienen más elevados de lo normal y esto les dañará. Podemos ver que hay bucles de retroalimentación, es decir, que no hay una relación causa-efecto sencilla y directa, sino que es una red compleja de factores que influyen entre sí. De los factores que hemos dicho antes, interaccionan entre ellos de forma que la disfunción endotelial, es decir, el daño en esta capa interna, produce más inflamación y esta inflamación a su vez más daño endotelial. La inflamación también produce estrés oxidativo y a su vez ese estrés oxidativo también produce inflamación y a su vez esto produce daño endotelial, es decir, que todo está relacionado. Además de los factores que hemos comentado, unos producen daño endotelial pero también inflamación, otros estrés oxidativo pero también inflamación, es decir, que hay múltiples factores que interaccionan entre sí. Ahora bien, el factor que parece básico que es necesario es el aumento del LDL colesterol, que es el que sería necesario, condición necesaria para que se produzca todo este mecanismo, aunque no es suficiente, hacen falta más factores. ¿Cuáles son los factores de riesgo que no podemos modificar y nos predisponen a tener problemas de aterosclerosis? Está la edad y el sexo. La edad empieza en realidad muy precozmente, es decir, que en la adolescencia puede ya empezar a producirse esta aterosclerosis, aunque los síntomas no aparezcan hasta muchísimos años después, y conforme avanza la edad, esta aterosclerosis y estas placas empezarán a aumentar. Es mayor en hombres que en mujeres, empieza antes, habrá un desfase de unos 10 años, en hombres a partir de los 45 años aumenta el riesgo y en mujeres sobre todo a partir de los 55 años. Esto se debe a que las mujeres están protegidas por los estrógenos, pero a partir de la menopausia esto desaparece y empieza a igualarse el riesgo, de forma que al cabo de 10 años el riesgo es prácticamente igual. Pero hay este desfase que hay que tener en cuenta.
En cuanto a otros factores que no se pueden controlar, están los factores de antecedentes familiares y la genética. Antecedentes familiares quiere decir que si tienes familiares de primer grado, como padre, hijos o hermanos que han tenido un evento cardiovascular, es decir, un infarto, un accidente vascular cerebral, tú tendrás mayor riesgo en el caso de que si es hombre lo haya tenido antes de los 55 años y si es mujer antes de los 65 años. Y después están cuestiones genéticas, de forma que hay personas que están más predispuestas a tener el colesterol alto y a tener aterosclerosis mucho más precozmente y tendrán que controlarse mucho más, por ejemplo, las hipercolesterolemias familiares. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se pueden modificar? En primer lugar, la dislipemia, es decir, las alteraciones en los lípidos en la sangre. El primero es el LDL colesterol que esté elevado. Es decir, que si está elevado, normalmente las cifras se dan a nivel de 100 miligramos decilitro o más, esto aumentará el riesgo, aunque hay que ir con cuidado porque eso se ha de calcular a nivel de riesgo cardiovascular global. Hay que tener en cuenta otros factores de riesgo, porque no hay una cifra en realidad concreta y a veces varía con las guías. Después tenemos el HDL colesterol que esté bajo, el que llaman colesterol bueno, que si en hombres está a menos de 40 miligramos decilitro y en mujeres a menos de 50 miligramos decilitro, se considera que podría aumentar el riesgo. También los triglicéridos elevados, sobre todo a partir de 150 miligramos decilitro. Esto sobre todo se da si hay un nivel de LDL colesterol elevado y el de HDL colesterol está bajo. Y después está la lipoproteína A, que si está elevada es también un mayor riesgo porque es un tipo de LDL colesterol que es mucho más aterogénico. Hice ya un vídeo explicando qué era esto. En segundo lugar tenemos la hipertensión arterial, es decir, cuando la presión dentro de las arterias es mayor a lo normal, esto va aumentando progresivamente el riesgo que tengas placas de ateroma. Normalmente se dan cifras mayores a 130-80 milímetros de mercurio, pero esto varía con las guías. La cuestión es que conforme la tienes más alta y más sostenida durante más tiempo, más riesgo tienes. El tercero es el tabaquismo, que daña directamente el endotelio, esta pared interna de los vasos sanguíneos, aumenta la inflamación, aumenta la oxidación del LDL colesterol y hace que sea peor todavía, reduce los niveles de HDL colesterol y es uno de los factores de riesgo más potentes y que se pueden evitar completamente. La diabetes mellitus, es decir, el tener el azúcar en la sangre permanentemente elevado, con el tiempo va dañando este endotelio vascular, esta pared interna de las arterias, aumenta la inflamación, altera el metabolismo de los lípidos y a su vez contribuye a que haya más riesgo de aterosclerosis, es decir, que las personas con diabetes tienen más riesgo, que concretamente es de 2 a 4 veces mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Por eso es muy importante tenerla bajo control. El quinto sería la obesidad, sobre todo la obesidad abdominal, con una circunferencia de cintura de más de 102 centímetros en hombres y 88 centímetros en mujeres, va aumentando el riesgo de inflamación crónica, de resistencia a la insulina, es decir, que vaya estando más alto el nivel de azúcar en la sangre, también de dislipemia, es decir, que el colesterol y la grasa en la sangre esté más elevada y esto va dañando los vasos sanguíneos y las arterias y aumenta el riesgo de aterosclerosis. El sedentarismo, la inactividad física, está asociada de forma independiente a un mayor riesgo de aterosclerosis y potencia además otros factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión y la diabetes. En séptimo lugar, las dietas aterogénicas, es decir, que aumentan el riesgo de que se formen estas placas de ateroma. Son formas de alimentación ricas en grasas tipo trans, es decir, alimentos ultraprocesados, frituras comerciales, también un exceso de grasas saturadas, de azúcares refinados y de carbohidratos de alto índice glucémico, es decir, que se absorbe rápido el azúcar desde el intestino hacia la sangre, también el consumo de sodio elevado, es decir, exceso de sal, y también una baja ingesta de frutas, de verduras, de fibra, es decir, de alimentos ricos en antioxidantes o de alimentos ricos en omega 3. En octavo lugar, el estrés crónico, porque por una parte aumenta el cortisol y esto promueve la inflamación, aumento de tensión arterial y otras condiciones que dañarán el endotelio. Pero además, el estrés crónico suele conducir a hábitos no saludables, como malos hábitos de alimentación, el tabaquismo y saludables, que por otra parte también dañan este endotelio y al final promueve la
inflamación y promueve la placa de ateroma. En noveno lugar, las enfermedades que causan una inflamación crónica y persistente, como las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, son conocidas la artritis reumatoide o el lupus, que aumentarán de una forma más acelerada el riesgo de aterosclerosis. En décimo lugar, la contaminación ambiental, es decir, la exposición crónica y persistente a partículas finas en el aire que son tóxicas y que aumentan los mecanismos de inflamación en el pulmón, también el estrés oxidativo, y afectan después a todo el cuerpo, esto aumentará el riesgo de aterosclerosis y de enfermedades cardiovasculares. Hay factores nuevos que se van añadiendo y que se están investigando, pero que hay cada vez más evidencia de que influyen, como por ejemplo las alteraciones del sueño, en el caso de la apnea del sueño o de privación crónica del sueño por el motivo que sea, no duermes bien y esto aumenta el riesgo de aterosclerosis. También la microbioma intestinal, es decir, si la flora intestinal, las bacterias que hay en el intestino normales, se empiezan a alterar, pueden producir metabolitos, es decir, sustancias que también predisponen a la aterosclerosis, también infecciones crónicas, como por ejemplo periodontitis, que se van prolongando en el tiempo, y esto también predispone, o infecciones como la clamidia pneumoniae, que también podrían predisponer a que aumente el riesgo de aterogénesis, es decir, de formar estas placas de ateroma. También hay factores hemostáticos, es decir, de factores que hay en la sangre, como por ejemplo el fibrinógeno u otros factores de coagulación, que también se están relacionando con un mayor riesgo de aterosclerosis. Es importante que tengamos en cuenta que estos factores de riesgo no actúan de forma aislada, sino que interactúan entre ellos y se van potenciando mutuamente. Es decir, si tú tienes colesterol alto con hipertensión, además tienes diabetes, además obesidad, además tienes antecedentes familiares de infartos y además tienes estrés crónico, todo esto se va sumando y al final resulta que eres una bomba de relojería. Por eso hay que valorar globalmente a la persona, hay que hacer una evaluación de todos los factores de riesgo para tener una visión global del riesgo que tiene la persona, para así tomar las medidas preventivas más precisas para evitar que acabe con algún problema serio. ¿Cómo se detecta si tienes aterosclerosis? Ya hemos dicho que esto podía ser silencioso durante muchísimo tiempo hasta que dé un evento grave. Entonces habrá que hacerse chequeos para valorar. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace una valoración en primer lugar de los factores de riesgo cardiovascular y también si tienes ya algún síntoma o no, pero muchas veces no los tendrás. Esta evaluación del riesgo cardiovascular se basa en los factores de riesgo que hemos comentado antes, tanto los que se pueden modificar como los que no. Es decir, la edad, si fumas, si tienes colesterol alto, si tienes hipertensión, si llevas una vida sedentaria, si tienes obesidad, si tienes diabetes, si tienes antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares graves. Esto habrá que valorarlo en conjunto para ver qué riesgo tienes de tener un problema de aterosclerosis o de obstrucción en las arterias. Después de la valoración inicial, hay exámenes básicos que se pueden hacer, como por ejemplo el medir la presión arterial. Esto es importante porque tener una presión arterial alta no solo es un factor de riesgo de aterosclerosis, sino que además en sí misma puede ser un signo que nos indique que esta persona tiene obstrucciones en las arterias renales por aterosclerosis. Entonces esto sería lo primero. También el hacer una analítica de sangre en el que se pide un perfil lipídico completo con el colesterol, el LDL colesterol, el HDL colesterol y los triglicéridos. También es importante saber la glucemia en ayunas para detectar si la persona tiene una diabetes o una prediabetes. Y también hay pruebas como por ejemplo la proteína C reactiva ultrasensible, que también se ha asociado a un mayor riesgo cardiovascular. Esto aparte de otras pruebas que se pueden pedir analíticas para tener una valoración global de la persona. Después hay pruebas específicas que ya dependerán de la situación particular de la persona o si tiene síntomas o no. Si tiene síntomas de problemas coronarios, de un dolor en el pecho, cuestiones de este tipo, o hay antecedentes muy serios de familiares de problemas coronarios o hay otras sospechas, pues se pueden pedir, aparte del electrocardiograma, una prueba de esfuerzo para ver si con el esfuerzo en la cinta la persona empieza a tener dolor en el pecho, y esto nos hace sospechar de que no llegue suficiente sangre al músculo cardíaco porque tiene obstrucciones. O se puede pedir un puntaje de calcio coronario, que esto es una tomografía que detecta el calcio que hay en las arterias coronarias, y esto nos indica las placas de ateroma que pueden haber ahí y que hay una aterosclerosis silente, que a lo mejor no tiene síntomas. También se puede hacer un cateterismo cardíaco, que es la prueba estándar
que nos indica con más claridad si hay obstrucciones en las coronarias, es decir, las arterias que alimentan el músculo cardíaco, porque introduces un contraste y esto nos indicará si hay puntos en los que este contraste no pasa y indica que hay una obstrucción por una placa de ateroma. Esta sería una prueba más invasiva y se deja para una opción más tardía en casos más concretos. Otra prueba es la ecografía Doppler carotidia, que sirve para valorar las arterias carótidas y ver si hay obstrucciones por aterosclerosis. También está el índice tobillo-brazo, que lo que mide es la diferencia entre la presión arterial en los tobillos y en los brazos para ver si hay diferencias, y esto nos indicará que puede haber una enfermedad arterial periférica, es decir, que haya obstrucciones por aterosclerosis en las arterias que llegan a las piernas. También está la angiografía por tomografía computarizada, que nos da una imagen detallada de las arterias, si hay obstrucciones o estrechamientos, y también la angiografía por resonancia magnética, que es parecida a la anterior, pero sin radiación. ¿Cuándo se considera que hay que hacer una detección de aterosclerosis? Pues los estudios o la valoración del riesgo se tendría que hacer a partir de los 40 años, si no tienes síntomas, para ver cómo estás y si hay que hacer estudios adicionales. A cualquier edad, si tienes múltiples factores de riesgo, es decir, si fumas, tienes colesterol, hipertensión, diabetes, obesidad, llevas mucho estrés, cuantos más factores de riesgo, peor lo tenemos y más importante es hacer una valoración y tomar medidas. También si tienes antecedentes familiares importantes, cercanos, de enfermedades cardiovasculares graves. Si tu padre, tu madre, tu hermano han tenido un infarto antes de los 55 años, si es hombre, o antes de los 65, si es mujer, esto indica que tendrás que prestar más atención y que quizá incluso antes de los 40 años habrá que tomar medidas. También si tienes antecedentes de enfermedades genéticas, estas que hemos dicho, de un aumento de colesterol importante o de triglicéridos que has heredado, pues esto indicará que tendrás que hacer estudios precoces. Lo normal es que esto ya se haya detectado antes y ya te han dicho que tienes que hacer los controles correspondientes. Y por supuesto, si tienes síntomas sospechosos de enfermedad cardiovascular, esto habrá que investigarlo, por supuesto. Síntomas que he explicado en otros vídeos y algunos ya los he comentado antes. ¿Cómo protegernos de la aterosclerosis? Esto es muy importante porque ya hemos dicho que puede empezar en la adolescencia o entre la adolescencia y los 20 años, y cuanto antes tomemos medidas y un estilo de vida saludable, mayor será la eficacia de estas medidas y evitaremos que esto progrese. Pero si ya hemos tenido problemas, también es para evitar que estas placas que tenemos de ateroma progresen y volvamos a tener problemas. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues teniendo en cuenta los factores de riesgo modificables que hemos explicado antes. En primer lugar, el llevar una alimentación saludable, una dieta saludable, que lo que se recomienda muchas veces está en torno a la dieta mediterránea, que sería una dieta rica en verduras, en frutas, en granos integrales, en fuentes de proteínas magras, que sea baja en grasas saturadas y en grasas de tipo trans, controlar la cantidad de sal, el reducir el consumo de azúcares refinados y sobre todo el decirle adiós a los alimentos ultraprocesados. Hacer ejercicio físico, es decir, la actividad física regular ayuda a que tengamos una mejor circulación sanguínea, porque también mejoran los niveles de colesterol, la presión arterial, mejora la circulación de la sangre, la salud de las arterias y del cuerpo en general, y también nos ayuda a tener un peso saludable, que hemos dicho que en mantener el peso también es importante. Para esto tenemos que elegir ejercicios que se recomiendan que sean aeróbicos, como por ejemplo caminar a paso rápido, el nadar, el bailar, el ir en bicicleta, o también ejercicios que son de resistencia, como el hacer ejercicios de calistenia o hacer ejercicios con pesas incluso. Aquí lo importante, más allá de las estrategias específicas, es hacer ejercicio físico que disfrutes y que puedas mantener a largo plazo. Eliminar hábitos tóxicos. Esto es muy importante también, sobre todo el fumar. Si fumas, dejar de fumar es lo mejor que puedes hacer por tu salud, ya no solo por la aterosclerosis o la salud de tus arterias y la salud cardiovascular, sino por la salud en general. No voy a entrar en esto, pero el tabaco hay que hacer lo posible por eliminarlo, y si no puedes, pedir ayuda al médico, a la enfermera o al profesional de la salud que más te guste. Después tenemos el consumo de alcohol, que aquí lo mejor sería limitarlo lo más posible, y si lo puedes eliminar, mejor, porque si lo consumes en exceso también contribuye a problemas
circulatorios y otros problemas de salud, y también contribuye a que aumente la presión arterial. Es decir, que esto habrá que tenerlo bajo control. Después ya controlar todos los factores de riesgo, con estilo de vida, pero también con medicación en caso de que sea necesaria. Por ejemplo, si tienes hipertensión arterial, tienes que controlarla. Si tienes diabetes, es importante controlarla bien. Si tienes el colesterol elevado, el LDL colesterol o los triglicéridos, también es importante tratarlos. Y si tienes sobrepeso u obesidad, también tendrás que controlarlo, sobre todo cuanto mayor sea el peso. Es muy importante reconocer cuando hay síntomas de aterosclerosis avanzada. Los más frecuentes son los de aterosclerosis en las arterias coronarias del corazón. Por eso te dejo aquí unos vídeos sobre síntomas más o menos evidentes de infarto cardíaco o de ataque cardíaco que es importante conocer. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.